Hola, buenos días. En este video les voy a hablar sobre el tema de clasificación de los seres vivos. Ya habíamos hablado en actividades anteriores, en material que les estuve subiendo de tareas anteriores, habíamos comentado, al hablar de la biología como ciencia, que su objeto principal de estudio era todo aquello que tenía vida. Obviamente para eso tuvimos que definir también el concepto de vida. Decíamos que para distinguir la materia viva de la no viva, nos basábamos en observar si la materia cumplía con ciertas propiedades que le confieran el concepto de vida. ¿Cuáles eran esas propiedades? Bueno, pues decíamos que la materia viva es todo aquello que tiene la capacidad de nacer, de crecer, de evolucionar, de reproducirse, de interactuar con el medio y finalmente morir. Si nosotros queríamos distinguir entre materia viva o no viva, teníamos que basarnos precisamente en si cumplía la materia con estos criterios. Entonces podemos decir, basándonos en esto, que el objeto de estudio de la biología, pudiéramos decir, pues es algo muy simple, pues todo lo que tiene vida. No obstante, es importante señalar que el objeto de estudio de la biología es significativamente amplio. Entonces, considerando también que la biología es una ciencia y que ya habíamos dicho que la ciencia, una de las principales características del conocimiento científico es que es sistemático. ¿Qué queríamos decir con sistemático? Bueno, pues que toda la información, todo el conocimiento que deriva de una ciencia es organizado. Entonces, bajo esta premisa, podemos decir que el objeto de estudio de la biología, que como ya dijimos es la materia viva o bien los seres vivos, de alguna manera los científicos han organizado o clasificado ese objeto de estudio de la biología, pues para poder entenderlos mejor, para poder estudiarlos mejor y para generar un conocimiento mucho más sistemático y mucho más objetivo. Entonces, para poder clasificar los seres vivos, los científicos han utilizado el concepto de reinos, que es lo que vamos a hablar un poquito en este video. El objeto de estudio de la biología, dijimos, es mucho más amplio. Si yo les preguntara a ustedes, dime un ejemplo de un ser vivo, ¿qué es lo que me contestarían? Muy seguramente me van a contestar o me van a dar un ejemplo de algún tipo de animal, ¿sí? Están en lo correcto porque los animales están organizados dentro de un grupo, que ahorita los vamos a ver, o reino, en el cual son clasificados una gran variedad o tipos de especies de animales, ¿sí? Aquí se pueden incluir los anfibios, los peces, los mamíferos, donde obviamente se incluye el hombre. Nosotros, los animales, biológicamente estamos clasificados dentro del mismo reino de los animales. Aquí tenemos un gran número de especies o grupos de seres vivos que pueden encajar en este grupo, los animales. Si yo les preguntara nuevamente, díganme otro ejemplo de ser vivo, pero que no sea un animal, muy probablemente ustedes se vayan a ir al otro grupo donde se están incluyendo a las plantas. Aquí tenemos hierbas, tenemos arbustos, tenemos árboles, todo lo que naturalmente conocemos como una planta estaría dentro de este grupo. Pero resulta que no solamente los seres vivos son animales y plantas, ¿sí? Hay otros seres vivos que encajan debido a sus características en otros grupos. ¿Cuáles son otros grupos? Bueno, el principal, me voy a tratar de los más comunes, del más común al menos común. El tercer grupo de seres vivos que nosotros debemos ubicar son los hongos, ¿sí? Ustedes no sé si alguna vez han comido el típico champiñón, o no sé si han visto por ahí cuando ven en un lugar donde hay mucha humedad, no sé, un pedazo de madera, un tronco, van a ver que crecen unas estructuras como estas. Esta estructura es lo que se conoce típicamente como un hongo macroscópico. Sin embargo, bueno, los hongos no nada más son de este tipo, también tenemos microscópicos, también tenemos levaduras, etc. Muchos tendrán la duda de por qué un hongo no se considera una planta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, les adelanto. Un hongo es diferente como ser vivo a una planta, ya que las plantas tienen una característica muy específica, que es que las plantas pueden generar su energía a partir de la luz solar, cosa que los hongos no pueden realizar.
Los hongos, para obtener su energía, requieren de un sustrato o un alimento que proviene de otro ser vivo. Decíamos que generalmente van a ver ustedes un hongo creciendo sobre la tierra, un pedazo de madera, desechos de materia orgánica, etc. Es porque requieren precisamente de otros materiales, de otros seres vivos para poder crecer, cosa que no requieren las plantas. Ellos solamente requieren luz, obviamente agua, ¿verdad? Y minerales, pero su fuente principal de energía la obtienen ellas a partir de la luz solar. Entonces tenemos hasta aquí 3 grupos: animales, plantas y hongos. Pero resulta que no nada más tenemos este tipo de seres vivos. Imagínense ustedes que los voy a poner a pensar un poquito. Que dejan ustedes una cubeta de agua y la dejan durante varios días en un lugar donde le esté llegando la luz solar. Después de, no sé, una semana o unos 7, 8 días, ¿qué creen ustedes que pueden observar en esa agua? Va a ser muy común, si es que esa cubeta con agua le estuvo dando la luz solar, que van a ver que esa agua se vuelve un poco más oscura, más verdosa. Incluso en algunos casos se pueden generar algún tipo de filamentos verdes, que al que muchos popularmente le llamamos lama. Esa lama o ese material verde, o incluso aunque no se hagan filamentos más grandes, ese color verde al agua se lo está dando otro tipo de ser vivo denominado algas, ¿sí? Las algas crecen en ambientes acuáticos y tienen una característica muy parecida a las plantas, ya que también requieren de luz solar para reproducirse. Sin embargo, tiene algunas otras particularidades que las hacen diferentes a las plantas, que también las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de las algas, tenemos otros organismos muy pequeños, microscópicos, llamados protozoos o protozoarios, ¿sí? Estos dos grupos, tanto las algas como los protozoarios, están clasificados dentro de un grupo al que se le denomina protoctista o protozoa. Además de estos 3 grupos que tenemos aquí, 4 grupos, perdón, tenemos otro tipo de ser vivo que también, bueno, a lo mejor no es muy común hablar de ellos, ¿verdad? Sin embargo, son de los que tienen una mayor población a nivel mundial. Y tal vez no son tan comunes para nosotros porque visualmente no los podemos percibir. Sin embargo, están prácticamente en todos los ambientes. ¿A qué tipo de ser vivo nos referimos? Pues a las bacterias, ¿sí? Son organismos mucho menos evolucionados que los demás y también se consideran ser vivos porque de alguna manera desarrollan todas esas propiedades que decíamos son exclusivas de la materia viva. Es decir, que nacen, se desarrollan, se reproducen, mueren e interactúan con el medio ambiente. Entonces, el objeto de estudio de la biología, como dijimos entonces, es muy amplio, ¿sí? Para poder estudiar de una manera más organizada, los científicos, los biólogos, los taxónomos han organizado los seres vivos dentro de diferentes grupos. Estos grupos en parte están clasificados gracias a la línea evolutiva y obviamente a las características que cada grupo de especies adquirió, que son las que vamos a ver en esta diapositiva. Los seres vivos, como ya lo vimos ahí de manera muy general, están organizados en 5 grupos. Esos 5 grupos se les denomina reinos, ¿sí? Entonces los seres vivos están clasificados en reinos. ¿En cuántos? Tenemos que son 5. El primero, que decíamos que era el más común, el reino Animalia, que es donde están incluidos los animales. También tenemos el reino de las plantas, denominado reino Plantae, el reino de los hongos, denominado reino Fungi, el de las algas y protozoarios, denominado reino Protista, y el último, el de las bacterias, que es el reino Monera. Entonces, estos son los 5 reinos en los que se organizan los seres vivos que son objeto de estudios de la biología. Todos estos reinos, todos los ejemplos que ustedes me pueden dar aquí, cumplen con las características de la materia viva, que ya dijimos 2 o 3 veces por ahí, que pueden nacer, crecer, reproducirse, evolucionar, interactuar con el medio y eventualmente morir. Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir cada uno de estos reinos? Bueno, algunos son muy comunes, por ejemplo, el reino de los animales y el de las plantas,
pues generalmente no hay tanto problema en distinguir un animal o diferenciar un animal de una planta, ¿verdad? Pero sí me gustaría dejarles aquí algunas características que les pueden ayudar eventualmente a ubicar algunos de los seres vivos dentro de cada uno de los reinos. Entonces yo les pongo aquí cuáles son los reinos y cuáles son algunas características principales en base a los cuales se organizaron estos reinos. Para poder organizar estos 5 niveles de clasificación se utilizó qué tipo de estructura celular tenían. Es decir, si estos seres vivos están constituidos por muchas células o por una sola célula. Cuando un ser vivo está constituido por muchas células se les conoce como pluricelular. ¿Sí? Entonces los animales obviamente están constituidos por muchas células, son pluricelulares. Las plantas también, los hongos también. Para el caso del reino protista que decíamos tenemos algas y protozoarios, algunas especies son unicelulares, pero algunas especies son pluricelulares. Por ejemplo, el caso de las algas son pluricelulares, pero algunos protozoos están conformados solamente por una sola célula. ¿Sí? Por eso son unicelulares y pluricelulares. Para el caso de las bacterias, aquí sí tenemos que exclusivamente van a ser unicelulares. Cada bacteria va a ser conformado solamente por una célula. Entonces, además de clasificar los seres vivos por su estructura celular, también los podemos clasificar en base al tipo de reproducción que tienen. Es decir, a cómo de un organismo o un individuo se pueden hacer 2, 4, 6, 8, etc. Entonces, ¿qué tipos de reproducción tenemos? Tenemos principalmente, y la más común, la sexual. Es decir, cuando se requieren 2 gametos, un masculino y un femenino. Sabemos que en los animales, para que cualquier especie, lo que ustedes me puedan mencionar, se reproduzcan, se requieren 2 gametos, el masculino y el femenino. Por eso es un tipo de reproducción sexual. El caso de las plantas también tienen un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Si ustedes se ponen a estudiar algo sobre la anatomía de una flor, van a tener que ahí tienen los 2 gametos, el masculino y el femenino, que son requeridos para que en dado caso se produzca una semilla y eventualmente se produzca un nuevo organismo. Sin embargo, las plantas también se pueden reproducir de forma asexual, es decir, que no se requieran de 2 gametos. Así rápidamente, yo les puedo dar, por ejemplo, el caso del césped o el pasto que crece por ahí en los jardines. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de arrancar un pedazo de pasto. Ustedes si arrancan un pedazo de este tipo de planta, van a ver que la raíz se extiende a través del suelo. Esa es una manera de reproducción que tiene esta especie, la planta, donde no está utilizando un gameto masculino y un femenino. Claro que el césped también tiene las semillas, también tiene la flor para reproducirse de manera sexual, pero también puede usar esta herramienta para reproducirse, la manera asexual. Para el caso de los hongos, aquí tenemos un caso muy especial, que los hongos no se reproducen de hecho no se reproducen de manera sexual, se reproducen más bien por otro tipo de estructuras reproductivas que se consideran esporas. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos algo sobre la anatomía de este reino. Los hongos producen unas estructuras anatómicas muy pequeñas que son las encargadas de generar un nuevo organismo, en este caso de hongos. Sin embargo, hay algunas especies que también, al igual que las plantas, se pueden reproducir mediante estructuras, se les llama vegetativas. Es decir, que a partir de la raíz de un hongo o del micelio de un hongo, se puede extender y generar nuevos cuerpos fructíferos o nuevos organismos. Aquí no se preocupen tanto por toda esa terminología. Yo lo único que quiero más o menos es que sepan ubicar de manera muy general algunas características exclusivas de cada reino. Entonces los hongos es el único reino de los 5 que se reproduce mediante esporas. También tenemos el reino protista, que aquí puede utilizar los 2 medios, la sexual y la sexual. ¿Sí? El caso de las algas son las que se reproducen de manera sexual y los protozoarios de manera sexual. También tenemos el reino de las bacterias. El reino de las bacterias generalmente vamos a tener que para que una bacteria se reproduce a partir de sí misma, no requiere de 2 gametos, el masculino y el femenino. Entonces vamos a tener que las bacterias se reproducen de manera asexual. Por otro lado, otra manera o característica que se utiliza para clasificar cada uno de los reinos es el
es la característica del tipo de nutrición que tiene cada ser vivo que se ubica en estos grupos. Aquí vamos a tener dos específicas. Por un lado, un tipo de nutrición denominada heterótrofa, que tal vez su nombre nos haga así como que nos genere mucha confusión, pero no es otra cosa más que un tipo de nutrición donde para que un organismo se alimente requiere alimentarse de otro, ¿sí? Por ejemplo, los animales, perdón, llámese herbívoro, llámese carnívoro, llámese omnívoro, para que un animal pueda nutrirse o alimentarse requiere consumir otro ser vivo. Puede ser algún otro animal o bien una planta. Nosotros, los seres humanos, somos considerados omnívoros. Requerimos consumir alimento de origen vegetal y de origen animal. Entonces tenemos una nutrición heterótrofa, ¿sí? Que es lo contrario a tener una nutrición autótrofa. Una nutrición autótrofa, a diferencia de la primera, es cuando el ser vivo, para obtener su energía, no requiere consumir algún material de origen que provenga de otro ser vivo. Entonces, la energía la va a obtener a partir de la luz solar, como es el caso de las plantas, ya habíamos comentado anteriormente. Aquí las plantas, cualquier especie que ustedes me digan, no requieren consumir a un animal o a una planta para poder obtener su energía. Quizá por ahí algún curioso me va a decir, maestro, ¿y luego no existen las plantas carnívoras? Pues efectivamente, sí hay unas especies que adquieren esta denominación, carnívoras. Ustedes le pueden poner ahí en el buscador plantas carnívoras y les van a aparecer ahí varias especies, ¿sí? Sin embargo, les comento que todas las plantas carnívoras tienen esa habilidad de atrapar algunos insectos o algunos animales, pero lo utilizan nutricionalmente, la utilizan no como fuente de energía, sino como para complementar su alimentación. Es decir, que a partir de un insecto pueden obtener ciertos minerales, ciertos aditivos, vitaminas, etc. Pero su principal fuente de energía la van a obtener a partir de la luz solar. Entonces las plantas tienen un tipo de nutrición autótrofa, nosotros como animales tenemos heterótrofa. Los hongos, decíamos que tienen también un tipo de nutrición heterótrofa porque requieren de otros seres vivos para poder obtener su energía. Para el caso de los protistas, de algas y protozoarios, tenemos que algunos protozoarios tienen un tipo de nutrición heterótrofa, es decir, requieren de otros seres vivos para poder nutrirse. Y tenemos también las algas, que tienen un tipo de nutrición autótrofa, que se parecen un poco a las plantas, ya que ellas se alimentan a partir de la luz solar. Por eso les decía que si ustedes dejan una cubeta con agua y le da la luz solar, van a ver que al transcurso de los días se van a empezar a poner verdes. Y es porque las algas están creciendo a partir de que generan energía proveniente de la luz solar. Tenemos también que las bacterias, que es el último reino, generalmente tienen nutrición heterótrofa, es decir, requieren infectar un ser vivo para poder alimentarse. Aunque hay algunas excepciones, algunas especies de bacterias que se reproducen o obtienen su energía más bien a partir de la luz solar. Bueno, esa es en cuestión a nutrición. Ya por último les dejo esta columna sobre la característica locomoción. Locomoción se refiere a si los seres vivos tienen movimiento o no. Pues aquí es muy sencillo de clasificar. Tenemos con los animales, pues sí tienen una locomoción, o sea, son móviles. Las plantas son inmóviles. Los hongos, pues la mayoría de los hongos son inmóviles, pero hay algunos tipos de hongos microscópicos o levaduras que tienen cilios para poder moverse. Entonces por eso le pongo aquí, son móviles e inmóviles. Las algas y los protozoarios también. Las algas son inmóviles, pero los protozoarios también tienen cilios o flagelos, en este caso, que les permite moverse. Por eso tenemos de los dos, móviles e inmóviles. Y en el caso de las bacterias, todas las bacterias generalmente tienen unas estructuras que les permiten el movimiento, que como ya les mencioné, son o cilios o son flagelos. Los cilios son pequeñas vellosidades que las bacterias tienen alrededor de su membrana, y los flagelos son como un tipo, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, un tipo de cola que cuando ellos la mueven les permite desplazarse de un lugar a otro. Entonces, estas son las características que ustedes pueden observar o pueden distinguir en cada uno de los reinos, que como dijimos son 5 y vienen siendo todos englobados, vienen siendo el objeto de estudio de la biología.